Los chicos continuaron disfrutando de lo que les quedaba de las vacaciones y a Coro se le ocurrió de último momento que fueran a un festival de verano. También invitó al maestro de la profesora Beach, pero no pudo ir. Y algunos estudiantes tampoco fueron porque ya tenían planes, pero los que fueron disfrutaron del festival mientras que Koro Sensei trabajaba. Ya saben que es muy efectivo que ataquen a Koro Sensei en grupo, así que subió la recompensa. Al día siguiente, durante la clase, una de las chicas plantea una estrategia para matar a Koro Sensei y así también aprovechar unos huevos que han estado desechando. Con ayuda del gobierno consigue todo lo necesario para crear un flan gigante para Koro Sensei, que en la base tiene balines antiprofesor y un explosivo. Se ponen manos a la obra y queda un flan gigante perfecto. Koro Sensei se emociona mucho al verlo y empieza a comer súper rápido. Mientras ellos esperan a que llegue el momento para hacer la detonación, Koro descubre el olor a explosivo, así que lo desactiva. Y como fue una muy buena idea, les da una porción de flan a cada uno. Al día siguiente deciden que jugarán a policías y ladrones, llevando a la cárcel a varios estudiantes del profesor Karasuma, pero ellos logran distraer a Koro Sensei y escapar en cada ocasión, haciendo que el trabajo de Karasuma sea en vano. Al terminar el juego, solo la profesora Beach estaba en la cárcel. Al llegar a clase, los estudiantes le reclaman a Koro Sensei porque al parecer había estado robando ropa interior de mujeres voluptuosas. Y por más que trató de demostrar que no era él, todo salía en su contra. Los chicos también dudaron, así que decidieron investigar y resulta que sí había un impostor y Koro Sensei lo atrapó. Era uno de los ayudantes de Karasuma y lo que pasó fue que Shiro le pidió la ayuda a él y metieron a Koro Sensei en una cárcel con paredes antiprofesor. Luego de esto apareció Itona y lo atacó, pero no logró derrotarlo, y Koro Sensei usó un poco de su protección absoluta para volar la cárcel y Itona cayó inconsciente. Como al parecer llegó a su límite, se estaba volviendo loco y atacó varios lugares. Después Koro y los chicos lo encontraron y apareció Shiro y se lo llevó. Koro lo siguió cayendo en una trampa, pero luego los chicos aparecieron y ayudaron a Koro, haciendo que Shiro se retirase. Ahora es uno más de la clase E y se integra en el grupo de Terasaka. Cuando terminaba la clase, Nagisa vio que Itona estaba haciendo un carro tanque y cuando estuvo terminado se les ocurrió probarlo. Cuando habían hecho algunas modificaciones lo volvieron a utilizar, pero una comadreja lo destrozó. Después deciden que usarán nombres clave y hacen un pequeño entrenamiento. Al final terminan disparándole a Koro Sensei y diciéndole pulpo gallina pervertido. La clase E se infiltra en una cafetería para espiar a uno de sus compañeros y es descubierto por Asano, quien lo reta a liderar un juego o hará que lo expulsen, ya que se le tiene prohibido a los chicos trabajar. Dicho esto, la clase E se prepara para el juego y cuando llegó el momento se enfrentaron a la clase A, quienes los superaban en número y además tenían unos jugadores de otros países. No obstante, la clase E termina siendo vencedora gracias a sus buenas estrategias y trabajo en equipo. El padre de Asano le dice que volvió a perder contra la clase E y mucho antes de que el juego empezara. Sin embargo, uno de los estudiantes de intercambio trató de defender a Asano, pero el director los retó a enfrentarse todos contra él y los acabó. Falta poco para los exámenes y Koro se esfuerza en enseñarles. Mientras los estudiantes de la clase E corrían por los techos, no se percataron de un anciano en una bici y lo accidentaron. Así que Koro Sensei se enojó y dijo que estaba prohibido estudiar para los exámenes. Como lección, Koro Sensei los lleva a la escuela donde es director el anciano y hace que trabajen por 2 semanas. Durante ese tiempo lograron mejorar el aspecto de la escuela y Nagisa ayuda a una niña que estaba muy atrasada. Al regresar el director no lo podía creer, hasta le dieron un triciclo mejorado, estaba muy agradecido. Al día siguiente eran los exámenes y les fue muy mal. El único que sacó buenas calificaciones fue Karma. Los estudiantes saben del cumpleaños de la profesora Beach, así que hacen todo para distraerla y separarla de Karasuma.
Mientras tanto, otro grupo se encarga de conseguir el regalo. Mientras discutían eso, los abordó el vendedor de flores que antes les había ayudado y les ofreció unas flores muy bellas. Ellos las compraron y convencieron a Karasuma de darle las flores. Pero algo salió mal y la profesora Beach se enojó y se marchó de la escuela. Después de varios días, los estudiantes se empezaron a preocupar por la profesora y de repente este vendedor de flores apareció en el salón sin que ellos lo notaran y se presentó como el Shinigami. Les mostró unas imágenes de la profesora Beach secuestrada y les pidió que fueran a cierto lugar a cierta hora. Ellos fueron y los tomó como prisioneros. Por un momento hicieron un hueco en la pared y salieron, pero él los volvió a atrapar, usando sus técnicas, y los otros fueron a buscar a la profesora Beach, que al parecer está con el Shinigami. Por otro lado, Koro-sensei se disfrazó de perro e hizo que Karasuma lo llevara y así encontrar a sus estudiantes. Mientras esperaban en la cárcel los estudiantes, Karasuma y Koro entraron y fueron llevados a donde estaban ellos. Ahí la profesora Beach y el Shinigami atacaron a Koro-sensei y lo encerraron con los estudiantes. Luego el Shinigami usó a la profesora Beach y ella quedó atrapada en los escombros de una explosión y Karasuma la salvó. Así que cuando llegó el Shinigami, ella colaboró con Karasuma y él lo atacó. Al final Karasuma derrota al Shinigami y se reconcilian con la profesora Beach. Faltan 4 meses para que Koro-sensei destruya el mundo y los estudiantes reciben orientación sobre lo que harán cuando se gradúen. Ya que Nagisa tiene un talento innato para el asesinato, le pide consejo a Koro-sensei y él le pide que evalúe ciertos factores, pero que si aún decide ser un asesino, él lo apoyará. Por otro lado, la madre de Nagisa controla su vida por completo, y ya que en los exámenes le faltó poco para salir de la clase E, decidió que haría un donativo para que Nagisa saliera de la clase E, pero él se opuso y ella lo golpeó. Aparte de eso, todo el tiempo le recuerda que ella quería una niña. Nagisa le informa a Koro-sensei que su madre irá a hablar con el profesor sobre la salida de él de la clase. Así que Koro-sensei se hace pasar por Karasuma y le dice que en cuanto a las escuelas y el cabello, esas son decisiones de Nagisa, que él no puede ir y llenar esos vacíos de cosas que ella no logró. Entonces ella se enoja y se va. Luego durante la noche lleva a Nagisa para que queme la escuela. Y él no lo hace. Debido a esto, ella se descontrola. En ese momento aparece un asesino y Nagisa lo vence con sus habilidades. Luego aparece Koro-sensei y apaga el pasto que se quemaba. Y como la madre de Nagisa se desmaya, los lleva a casa. Es hora del festival y Asano ha preparado lo mejor para vencer a la clase E. Por otro lado, la clase E toma ideas de su entorno y aprovechan lo que la naturaleza les ofrece, creando así un restaurante, que termina siendo muy importante y aclamado por todos, y como ya se les acaban los ingredientes no pueden vender más. Al final no lograron vencer a Asano, pero dejaron una buena impresión en los demás. Es hora de los exámenes y el director asume la postura de profesor de la clase A con el único objetivo de derrotar a la clase E, pero excluye a su hijo, así que él recurre a la clase E para que le ayuden a vencer a su padre, ya que considera que sus métodos son horribles. El director comienza los entrenamientos para los exámenes, haciendo que los estudiantes vayan al límite, y además les infunde un odio por la clase E. También hace que los profesores creen los exámenes con los temas más difíciles. La clase E también estudió muy duro. Al presentar los exámenes se dieron cuenta de su gran dificultad, pero lograron esforzarse lo suficiente y al entregar los resultados la clase E obtuvo los 50 primeros lugares. Mientras ellos celebraban, la clase A se lamentaba y cayeron en cuenta gracias a Asano de que ese método de enseñanza no era bueno. Al confrontar al director, Asano fue golpeado. Más tarde, el director se presentó a demoler las instalaciones de la clase E y a llevar la carta de despido de Koro-sensei, la cual utilizó para manipularlo y hacer que presentara una prueba que lo ponía en desventaja. Al empezar la prueba parecía que Koro no tenía oportunidad, pero logró superarlo.
Finalmente se enfrentó a la prueba y Koro lo protegió. Después de esto, el director les permitió seguir en esas instalaciones. Mientras Kayano y Nagisa recogían una utilería, llegó Koro Sensei y empezó a ayudarles. En ese momento, Kayano reveló su verdad y atacó a Koro Sensei, pero él logró escapar. Resulta que Kayano es hermana de la antigua profesora de la clase E y se implantó tentáculos con el fin de vengar la muerte de su hermana. La clase E quedó asombrada y le pidieron a Koro Sensei que les contara la verdad. Y él dijo que lo haría si estaban todos los estudiantes. Luego Kayano lo citó en cierto lugar para matarlo y allí empezó a atacarlo. Y como vieron que estaba perdiendo el control, idearon un plan para quitarle los tentáculos. De esta manera Nagisa se aproxima a ella y la besa, haciendo que se relaje y así le logran quitar los tentáculos. Luego, cuando ella recobra la conciencia, Koro Sensei decide que es hora de hablar de su pasado y es cuando les dice que él es el asesino conocido como Shinigami y un día lo cogieron como rata de laboratorio gracias a su aprendiz que lo traicionó. Allí conoció a la profe de la clase E y se volvieron amigos. Debido a los experimentos en el cuerpo del Shinigami empezó a fluir la antimateria y su cuerpo empezó a tomar una forma más flexible. Luego la rata que tenían en la luna con el mismo experimento explotó dejando la luna en cuarto creciente y así se dieron cuenta que la Tierra estaba en peligro. Entonces el Shinigami mientras escapaba fue atacado y fue destruyendo todo el lugar. Al final la profe por un momento lo detuvo, pero fue impactada por una de las trampas del lugar y mientras moría el Shinigami le prometió hacerse cargo de sus niños y se marchó. Después de escuchar esto, los estudiantes no fueron capaces de planear un asesinato en las vacaciones y después Nagisa se reunió con ellos para decirles que buscaría la manera de salvar a Koro Sensei y como hay algunos que se oponen, incluido Karma, entonces comienza una pelea con Nagisa, donde los tienen que separar. Luego llega Koro Sensei y propone que se enfrenten y se tomará la iniciativa del que gane y los demás deberán seguirla. Así que comienza el juego donde el equipo rojo, o sea los que quieren matar, lleva la delantera, pero luego el equipo azul, los de no matar, crea un empate donde solo quedan Nagisa y Karma que se enfrentan y Nagisa saborea la derrota, pero cuando se creía perdido se esforzó mucho más y logró derrotar a Karma. En ese momento Karma decidió que volvieran a ser amigos. Ya que ganó el equipo de no matar, se decidió que se les daba hasta finales de ese mes para salvar a Koro Sensei y si no funcionaba, ya en febrero deberían dedicarse a matarlo porque la fecha límite es marzo. Así que se pusieron a investigar con ayuda de Ritsu y encontraron que una investigación sobre lo que ellos buscan pero está en una estación espacial. Así que Koro Sensei propone que un cohete de prueba tripulado por un maniquí lleve a algunos de ellos para obtener los resultados del estudio antes que cualquier otro. Así que se pusieron en marcha y con ayuda de Ritsu, Karma y Nagisa abordaron la nave y lograron llegar a la estación. Trataron de secuestrar a los que estaban allí, pero como les agradaron, obtener la información fue muy fácil. Regresaron a salvo y dentro del estudio se dieron cuenta que la probabilidad de que Koro Sensei acabe destruyendo la Tierra es muy baja y puede recibir un medicamento que ayude a la relajación de sus músculos. Es febrero y Koro Sensei celebró todas las fechas especiales. Los estudiantes empiezan a pensar a qué preparatoria irán, pero Nagisa está un poco confundido. Al día siguiente se dan chocolates por San Valentín. Por otro lado, Karasuma de alguna manera se le declara a la profesora Bichi. Después de esto se queda solo en la escuela haciendo el álbum y Karasuma le desea que pueda terminar el álbum. Segundos después informa de la ubicación de Koro. En ese momento el Ministerio de Defensa activa una superarma que está en el espacio y dispara. Koro Sensei logra escapar, pero luego unos láser crean una especie de burbuja que evita que él pueda salir. En ese momento se empiezan a difundir noticias falsas y los estudiantes se reúnen e idean un plan para entrar.
Al darse inicio a este plan, logran derrotar a los militares que están en el lugar y pasan la barrera encontrando a Koro Sensei. Luego de una pequeña charla y que le cantaran por su cumpleaños junto al pastel, apareció el científico con otra super criatura y este era el que tomó el nombre de Shinigami, o sea, el alumno de Koro cuando era humano. Entonces empezó una batalla feroz entre Koro Sensei y 2.0, donde claramente se podía ver que Koro Sensei perdería. Pero Kayano intervino y aquel monstruo la atacó atravesándole el pecho. En ese momento Koro Sensei sintió un aire inexplicable y cuando el científico pensó que ganaría, pues vaya sorpresa que no, ya que Koro usó esa energía de sus emociones y logró derrotarlo y graduar a su primer alumno que cogió el mal camino porque él no supo reconocerlo. Después de esto, Koro Sensei usó células y sangre de Kayano que recolectó cuando fue atacada para traerla de vuelta. Mientras hacía estas reparaciones en su cuerpo, se comió los trozos de pastel. Ya cuando Kayano estaba bien, le agradeció y todos estuvieron felices. Y él pensaba en aquella profe que conoció y que gracias a ella ha hecho un buen trabajo con sus alumnos. Luego Koro Sensei se dejó caer ya que estaba muy agotado y le recordó a sus estudiantes que debían matarlo ya que quedaba muy poco tiempo. En ese momento todos muy tristes tomaron uno a uno los tentáculos de Koro Sensei para que así Nagisa con todo el dolor tomara la decisión final de clavar el cuchillo en su corazón. Por último, con gran dolor, Nagisa había perdido su tranquilidad y en ese momento Koro Sensei hizo que se calmara y le dijo que no quería que lo matara de esa manera, más bien que lo hiciera tranquilo y sonriendo. Fue así como Nagisa clavó el cuchillo en el corazón de Koro Sensei y al desaparecer todos se quebraron en llanto. Después de esto, los estudiantes se encontraron con recuerdos de Koro Sensei para cada uno, un manual de consejos y sus diplomas. Después Karasuma les agradeció y dijo que se encargaría de la prensa para que no los acosaran. Y ellos le agradecieron a él y a la profesora Beach. Se les entregó la recompensa a los estudiantes y siguiendo los consejos de Koro Sensei tomaron una parte para pagar sus estudios y lo demás lo donaron. Y Nagisa no creció mucho, pero como profesor aprendiz se hizo respetar frente a sus alumnos. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, déjanos saber tu opinión en los comentarios y comparte con tus amigos.